este audio te diré 7 estrategias para comprar inmuebles o propiedades con cero de cuota inicial. Bueno, esto obviamente es una estrategia creativa y muchas personas empezaron a decir, uy, pero eso no se puede, eso es imposible. Y estamos hablando de cero cuota inicial, no únicamente con la posibilidad de conseguir dinero en el banco, que tengo otro audio en el que te voy a hablar de cómo conseguir financiación distinta a la de los bancos para comprar tus inmuebles. Pero en este nos vamos a enfocar en 7 estrategias para que compres con cero cuota inicial y para que entres al control de una propiedad sin poner de tu dinero. Y realmente lo que estamos hablando son estrategias creativas. Creativas quiere decir por fuera del cajón. Creativas quiere decir que la mayoría de las personas, y especialmente la mayoría de los agentes de bienes raíces, te van a decir que eso no es posible, que no se puede. Y realmente no se puede desde el punto de vista de ellos porque quizás están educados para hacer los negocios de otra manera, de una manera convencional en la que esto se sale del esquema y obviamente cuando algo se sale del esquema, pues hay más trabajo para las personas o hay sí, más desafíos para las personas y bueno, eso es parte de la forma de lograr este tipo de negocios. Es estar abierto o abierta a creatividad, a buscar recursos, a ser recursivo, recursiva con tus ideas, con tus posibilidades, con lo que tienes, con lo que puedes alcanzar desde ti. Ahora, estrategia para comprar un inmueble sin cuota inicial no significa que el vendedor no reciba cuota inicial. Significa que el vendedor va a recibir dinero que viene de otras fuentes que no es de tu bolsillo. El vendedor recibirá dinero de otras fuentes que no es de su bolsillo. Entonces, voy a decirte esto que una o 1000 veces que te la he mencionado cuando hablamos de bienes raíces, y es que la mayoría de los vendedores, cuando tú le ofrezcas una de estas alternativas o estrategias de negocio, quizás te va a decir que no. Y que te diga que no esa persona significa que no, tal vez a esa estrategia y tal vez significa que esa persona no va a hacer, pero hay muchos bienes que están a la venta y que si tú propones vas a sorprenderte la cantidad de personas que sencillamente te van a aceptar el negocio porque están desesperados o porque están abiertos a hacer el negocio. Ahora, una de las, em, de las de las claves de estas estrategias es la información. Para aplicar cualquiera de estas estrategias es imperativo que hagas muchas preguntas, porque la solución la vas a presentar desde resolver un problema específico, concreto, que angustia, que presiona, que es muy importante para tu vendedor resolver. Y ahí tú necesitas primero buscar la conversación con esa persona, a hacerle las preguntas y dentro de esas preguntas investigar qué está dispuesto o dispuesta la persona a hacer con para resolver esos problemas que tiene. Y por ejemplo, una de las preguntas que yo siempre hago, que es muy importante para estas estrategias y que muchas personas no hacen, una pregunta cuando tú vas a hablar, a preguntar por una propiedad, pregunta, bueno, primero le preguntas que describa la propiedad a la persona, le preguntas que diga qué habitaciones tiene, qué características, que que si has tenido ofertas anteriores, que cuánto han sido las ofertas que te han dado, y te vas a sorprender de lo que la gente te responde. Habrá personas que dirán, no, eso no es un problema tuyo, pero habrá muchas personas que te contestan. Y otra pregunta que muchos abren los ojos, pero te sorprenderán, ¿cuántas personas respondes? Disculpe la pregunta, ¿que usted por qué está vendiendo esta casa? ¿Qué va a hacer con el dinero? Porque cuando la persona te dice por qué está vendiendo el inmueble, o la oficina, o la bodega, por qué está vendiendo esa finca, tú vas a entender
cuál es la necesidad que tú puedes entrar a resolver. Ahora, la primera respuesta probablemente de la persona es porque necesito venderlo o algo muy genérico. Pero si tú trabajas y hablas y mantienes la conversación preguntándole, ¿y qué va a hacer con el dinero? Y yo le pregunto porque lo que quiero es hacer el negocio y estoy buscando formas de hacerlo. Entonces, la persona te puede contestar y tú desde ahí puedes empezar a buscar cómo solucionar el problema o los problemas que tenga el vendedor o la vendedora que por las cuales esté vendiendo esa propiedad. Ahora, en cualquiera de esas estrategias, los números son esenciales. O sea, de nada sirve que compres una propiedad sin cuota inicial o con financiación del dueño, lo que sea, si los números te van a quebrar. Una de las características en la crisis del 2008, o que reventó en el 2008 en Estados Unidos, es que muchas personas entraron a sus propiedades sin cuota inicial y entraron a propiedades muy buenas y a pagar su renta y desde el primer mes sin pagar cuota inicial y con unos intereses bajiticos. Pero lo que pasa es que ellos no hicieron los números y muchas de esas personas compraron sin cuota inicial, pero con créditos que solamente estaban pagando intereses y que además de solo pagar intereses, les generaba, eran intereses que no estaban, que no eran fijos, sino eran variables. De manera que cuando los intereses, la tasa de interés subía, o cuando dejaba de ser variable y por alguna razón se volvía fija por el acuerdo en la hipoteca, pues las personas terminaban perdiendo sus propiedades. O si el mercado bajaba del precio, porque hay muchas propiedades en arriendo, un arriendo no iba a ser posible con esa cuota que la persona estaba pagando. Entonces, lo importante, más que si vas a comprar la propiedad con cuota inicial o con descuento, sin descuento, es lo más importante son los números. Es si realmente esa propiedad tú la puedes pagar, o mejor, si la propiedad se puede pagar sola. Porque la idea es que una buena propiedad es una propiedad que es capaz que con el valor de la renta de pagar los gastos de hipoteca y los gastos de impuestos que tenga la propiedad. Y esos son los números. Y realmente ese es el mercado. Cuando las propiedades están sobrevaluadas es porque muchas de las propiedades no están pagando sus ingresos, no pagan realmente los gastos de la propiedad. Estas son algunas de estas estrategias. Primero, la, la renta con opción de compra. La primera estrategia es la renta con opción de compra. La persona, ¿qué es la renta con opción de compra o el arriendo con opción de compra o con opción de venta? En distintos países se puede llamar diferente, pero es básicamente que yo busco a la persona que está arrendando un inmueble y muchas veces los mismos dueños dicen se vende o se arrienda en el aviso de venta. Y eso es un buen síntoma porque muestra de una vez el aviso que la persona tiene flexibilidad. O sencillamente tú vas a la persona que vende y la persona dice está vendiendo, tú le dirías, ¿usted estaría dispuesto a arrendarme con opción de compra? ¿Estaría dispuesto a que yo durante un año sea su inquilino o durante 2 años o 24 meses? O lo que tú digas, puede ser un año normalmente, y yo soy el inquilino y le pago $500 de renta o $1,000 de renta durante esos 12 meses y a los 12 meses usted me vende la propiedad a este precio. Entonces tú amarras el negocio al precio de hoy y vas pagando la renta durante esos meses y tú puedes hacer dos tipos de acuerdo o que sencillamente sea renta que la persona recibe o que la persona, tú le dices, voy a darle $1,000, de los cuales 500 van a ser aplicados a la cuota inicial que le voy a dar. O sea que al final de los 12 meses tendré $6,000 de ya abonados a la cuota inicial
que le he pagado a través del arriendo y que usted me va a abonar a la compra. Y muchas personas van a aceptar eso, porque en últimas es una forma de recibir dinero y otras no, pero en últimas, muchas veces para las personas están pensando, uy, sí, yo de todas maneras mensualmente estoy recibiendo, bueno, y lo pueden aceptar. Entonces tú lo que puedes es, o le abonas todo el arriendo, o le abonas parte del arriendo o solamente arriendas. Eso, obviamente que inicia pidiendo que todo el arriendo sea aplicado a la cuota inicial que tú quieres pagar en 6 meses o en un año, de manera que al año tú ya tienes lo suficiente, o a los 18 meses con lo que le has pagado para que la persona tenga su cuota inicial y te haga la escritura con el saldo. Y puede ser que funcione, o que te abone la mitad, o que te abone una parte, o que no te abone nada, pero en últimas tú mantienes el precio de la propiedad y el control de la propiedad. Una de las cosas importantes en estos contratos de renta con opción de compra es que tú estés consciente de decirle al vendedor que tú vas a asumir todos los gastos de la propiedad, que tú no le vas a llamar a que si te rompió la tubería, que si no sé cuál, que tú vas a cuidar la propiedad como si fuera la tuya, que tú no vas a molestar a la persona pidiéndole que haga esto, que arregle el tapete, que arregle la otra cosa, sino que sencillamente desde el momento en que tú firmas, la persona se deshace de, entre comillas, del problema de la propiedad, y tú puedes resolver y asumir esos problemas. Entonces eso le va a dar una ganancia a la persona, va a decir, uy, ya, por lo menos se me va a convertir ese problema de mi casa, de buscar inquilinos, de todo eso, en alguien que lo tiene, que me está pagando mensualmente, que está asumiendo los gastos. Y obviamente que tú vas a hacer una inspección, y si vas a comprar, y eso también lo vamos a hablar en otro audio, de que vas a hacer una inspección para saber en qué estado está la propiedad, para saber qué es lo que tú estás haciendo, porque estos son pasos de la propiedad, pero tú necesitas hacer varios pasos para estar seguro, segura de que vas a hacer un buen negocio. Entonces, tú planteas el negocio. Para esto es muy importante que un abogado o una abogada te haga un contrato de opción de compra, que en todos los países puede tener sus matices diferentes. Entonces, busca un abogado, una abogada, y hay muchas veces si vas a las notarías, ¿sí? En las notarías los notarios tienen esos contratos, y tú le puedes decir que te muestre los modelos, y tú sencillamente lo que haces es que copias un modelo que te sirva, lo ajustas y le dices a tu abogado o a tu abogada que te lo revise, que así te va a salir muchísimo más barato. Entonces tú lo que haces es que por escritura pública, es un contrato privado que normalmente no necesita llevarlo a escritura pública, pero sí es importante para ti que tú hagas el contrato, sí, hagas el contrato legalmente bien hecho, para que después tú tengas el control real sobre la propiedad. Porque si tú no tienes un contrato bien hecho, después puedes perder todo tu dinero y te puedes meter en un lío. Entonces, busca hazle esas tres opciones, esas tres propuestas en cuanto a lo económico. Y por otro lado, lo puedes usar la opción de compra para dos cosas. Primero, si tú ya estás viviendo el inmueble y lo quieres comprar, entonces tú puedes decirle a la persona, mire, yo voy a quedarme en la renta y voy a pagar la renta y quiero comprarle el inmueble. Y la segunda es para que tú subarriendes el inmueble a otras personas. Entonces, para ti, si los números funcionan, tú arriendas en un monto y subarriendas en el mismo monto. Y puede ser que al principio no ganes, o a veces hasta sea un poquito negativo el flujo de caja, pero tú sabes que estás haciendo un negocio con esa propiedad. Entonces, es importante en el contrato que tú hagas de promesa de opción de compra o de venta, que la persona autorice a que tú subarriendes, y que tú subarriendes y que tú vendas y que tú pongas en el mercado, que tú transfieras el título a otra persona. Y pueda que acepte o puede que no acepte, pero en últimas que sea un contrato que te dé el control real sobre la propiedad, para que tú, si acaso tú decides que tú no vas a comprar y el precio de la propiedad ha subido mientras el proceso de opción de compra, mientras está el contrato de opción de compra vigente,
pues entonces tú puedes ceder ese contrato y ganarte un dinero en la intermediación de ese contrato y darle a la persona que compra la propiedad con algún descuento y tú ganar otro pedacito. En últimas puedes ganar de muchas maneras. O si tú al final de los 2 años o del tiempo del contrato decides que no te interesa la propiedad o que no quieres o que no funcionó el negocio, pues sencillamente tú le dices a la persona, no, no me interesa el negocio, entonces yo renuncio a la opción. Por eso, opción significa la posibilidad de comprar, pero no la obligación de comprar. Renta con opción de compra significa que yo le digo al dueño que quiero que él se obligue a venderme a mí, pero yo solo le compro si yo quiero. Si yo no quiero, le devuelvo. Por eso se llama opción, mientras que el vendedor asume la obligación de venderme, yo solamente tengo la opción, la posibilidad de comprarle y esa es mi alternativa. Realmente esa es la forma como funciona este esquema de negocios que es muy bueno, que es muy frecuente. Yo he comprado varias propiedades con este esquema y funciona súper bien y todo el mundo queda feliz. Y una de las razones que yo he visto en los dueños que me han aceptado eso es porque quieren quitarse el problema del arriendo de la propiedad y sencillamente quieren ya deshacerse de la propiedad o porque quieren, sí, ya salir de la propiedad sin mayores problemas. Entonces, para ellos en su cabeza es como una venta y en realidad es una venta eh, hasta que el contrato se haga realidad para un lado o para el otro. Bueno, entonces la primera es la renta con opción de compra. La segunda estrategia para entrar sin cuota inicial es pagando con tus servicios o los servicios de otros. ¿Cómo puede ser? Si tú le haces preguntas, por ejemplo, y la persona necesita, por ejemplo, tú le puedes pagar si tú eres abogado con servicios legales de atenderle casos o problemas legales que tenga la persona o problemas contables o si eres médico o odontólogo o servicios que tú creas que la persona necesita y tú puedas ofrecerle. Entonces, esa es una forma de pagar tu cuota inicial o servicios de otras personas que tú puedes conseguir en buenas condiciones o con muy buenos plazos. Entonces tú le dices, yo le doy el servicio a fulanito, contratas con esa persona le da el servicio a tu vendedor y tú estás solucionando un problema del vendedor y entrando a tener el control de la propiedad sin poner mucho dinero. Entonces, o sin poner ningún dinero eventualmente. Pero entonces, eso es pagando, por eso tú preguntas para qué está vendiendo, qué es lo que necesita, ¿cierto? Cuál es el problema que quiere resolver al vender esa propiedad. Otro estrategia es resolviendo problemas del vendedor. Como por ejemplo, el vendedor necesita el dinero para enviar a su hijo o a su hija a Europa o a Estados Unidos a estudiar. Entonces tú lo que haces es que tú le dices, bueno, muy bien, entonces usted necesita tantos dólares, yo le doy los tiquetes y tú pones los tiquetes en tu tarjeta de crédito y yo le hago los pagos mensuales para su hijo o para su hija. Entonces tú estás solucionando el problema de la persona, ¿cierto? Estoy resolviendo un problema que la persona tiene, ¿cierto? Que para qué necesita el dinero y yo estoy diciendo, yo lo puedo hacer de esta manera, yo lo puedo hacer de la otra manera y le resuelves el problema que tiene la persona. No tiene dinero para esto, quiere hacer un viaje, quiere hacer una operación, ¿cierto? Y tú puedes realmente, eso también tiene que ver con la estrategia anterior, pero en últimas, tú te pones en la posición de resolver el problema del vendedor y pues sí, ese es un problema económico porque por eso está vendiendo el inmueble y tú miras cómo puedes resolverlo de una manera en que para ti sea fácil o mucho más fácil que para la persona que tiene el problema y eso te va a permitir acceso a la propiedad.
El número 4 es asumiendo obligaciones del vendedor. Que muchas personas se presionan porque necesitan vender para pagar deudas. Ah, es que tengo muchas deudas. ¿A usted le importaría que yo miremos lo de sus deudas a ver en qué le puedo ayudar? Entonces puedes tú asumir obligaciones para pagar en el banco o que si tiene problemas médicos que tiene que pagar en la clínica, pues que tiene que esas obligaciones que tiene que pagar, tú puedes asumir esas obligaciones o que tiene una hipoteca que está colgado, que está colgada. Mira, aunque el contrato de hipoteca en la mayoría de los países dice que si tú vendes la propiedad sin autorización del acreedor hipotecario, eh, te hacen exigible la obligación. Te sorprenderás de que yo no he conocido en toda mi vida una sola vez en el que un banco eh, proceda si alguien vende sin autorización del banco, porque la mayoría de veces no se dan cuenta. Y no estoy diciendo que lo hagas o que no lo hagas, pero hay veces que lo aceptan y hay veces que sencillamente tú le dices, bueno, déjeme, la obligación está en mora, yo voy, hago los pagos y me pongo y voy manejando eso. Y eso lo vamos a hablar un poco más cuando hablemos de estrategias de financiación, pero en últimas, si tú asumes obligaciones del vendedor, deudas del vendedor, y tú negocias con las personas que tienen las deudas, pues tú vas a tener la posibilidad de tener alternativas. Es más, a veces hasta bajar las deudas. Y tú puedes negociar, mire, le pago esto y negociemos y que la otra persona no puede pagar y tú puedes conseguir mejores acuerdos de lo que quizás le van a la otra persona. Otra, número 5, dividiendo la cuota inicial en pequeños pasos, en pequeños pagos, perdón, número 5, dividiendo la cuota inicial en pequeños pagos. ¿Qué quiere decir esto? Si la cuota inicial es de $10,000 o $20,000, yo puedo ofrecerle a la persona que le pago en 20 cuotas mensuales. Y es más, puedo decirle que le pago en 24 meses y puedo o pagarle un poco de intereses o no pagarle intereses, pero dividiéndolo en pagos que para mí sean fáciles de hacer o que la propiedad los pueda hacer. Entonces tú puedes ofrecer esa alternativa y hay dueños que te lo van a aceptar. Ahora, esto también, por ejemplo, incluye que algunos dueños cuando van a vender, pues en realidad la única necesidad que tienen es de pagarle a la gente de bienes raíces, si es que estás haciendo el negocio a través de un agente de bienes raíces. Entonces, tú puedes negociar con la gente de bienes raíces, pagarle la comisión, muchas veces pedir descuento o pagarle su comisión en un periodo de tiempo que tú puedas hacerlo. Entonces, todo esto se puede hacer, que lo hagan o no, es otra cosa, pero en últimas, en los negocios todo se puede plantear. Lo peor que puede pasar es que te digan que no. Y de todas maneras, si el agente de finca raíz ve que está haciendo un negocio y ve que en últimas, pues va a recibir la comisión y se asegura que sale el negocio, pues muchos van a seguramente aceptar la posibilidad de financiarte su comisión. Y tú puedes hacer acuerdos que te van a permitir tener una buena forma de pago con eso. Número 6, dividiendo, dividiendo la propiedad. Que hay muchas propiedades, por ejemplo, una casa que tenga un lote grande, que tú puedas quedarte con la casa y sacar un lote y vender el lote y con el lote pagar la propiedad. ¿Cierto? Y puedes hacer una promesa de compraventa con poco tiempo, conseguirte un comprador para la mitad de la propiedad hacer una promesa con ese comprador, ¿cierto? Y darle, cuando se haga la escritura, hacer la división y darle su pedazo y con lo que la persona te pague a ti, tú no solamente vas a pagar
la cuota inicial si a lo mejor hasta alcanzas a pagar la propiedad completa, porque muchas veces lo pueden hacer. Y te sorprenderá cuántos dueños de propiedades no saben o no se imaginan, no son recursivos o no investigan lo suficiente. Por eso es tan importante que tú te informes sobre la propiedad, sobre las reglamentaciones, sobre lo que permite la ciudad hacer o no hacer con el lote, porque en últimas eso afecta en forma sustancial la vivienda. Y muchos de los dueños no se molestan en averiguar eso, no se molestan y eso puede ser una posibilidad increíble de ganar dinero sobre una propiedad. Entonces tú puedes dividir la propiedad y otra forma de dividirla es consiguiendo un socio o una socia, ¿cierto? Y tú en el que la otra persona pone un dinero para entrar como socio, tú conseguiste el negocio, la otra persona pone el dinero y pueden ir 50 y 50 sobre eso, pues, descontando lo que la persona ponga sobre el equity o el mayor valor de la propiedad. Pero en últimas, tú vas asegurando una, una posesión, un control sobre la propiedad que te va a permitir entrar con muy poco dinero o sin dinero. El número 7 es subiendo el valor de la propiedad. ¿Cómo es subiendo? Si tú le puedes decir al dueño, mire, yo no le voy a pagar cuota inicial, pero si la propiedad vale 100, yo le voy a pagar 110 a lo largo del tiempo. Y tú le subes, o 105, y tú le subes un poco el valor de la propiedad, de manera que la persona se siente compensada con eso y no te pide dinero de entrada. Y tú eso lo puedes manejar como parte de la hipoteca. Entonces, eso son estrategias que todas tienen sus implicaciones legales, tienen sus implicaciones financieras, que tú tienes que mirarlas, mirando los números, que vamos a tener un módulo para que tú mires los números, pero en últimas, esto te va a permitir entrar en la propiedad con muy poco dinero o sin dinero, utilizando tu talento, utilizando tu creatividad,